29 Los esplendores del régimen, primera presidencia de Roca. Problemas de límites. Conflicto con la Iglesia. La generación del 80. El presidente y viceelectos Roca y Madero asumieron sus cargos el 12 de octubre de 1880. Y el gabinete que los acompañaría quedó así constituido: Antonio del Viso, Interior; Bernardo del Rigoyen, Relaciones Exteriores; Manuel de Pizarro, Instrucción Pública; Juan José Romero, Hacienda; y el general Benjamín Victorica, Guerra y Marina. 3 porteños y 2 provincianos. El lema elegido por Roca para definir los propósitos de su gestión fue elocuente: paz y administración. En buena medida, el presidente cumplió con esos propósitos. Pues resultó aquel un periodo de prosperidad económica, durante cuyo transcurso se extendió el recorrido de los rieles, creció la inmigración, Buenos Aires contó finalmente con un puerto y adquirió una nueva fisonomía, acorde con la de una gran capital. Lo cual no quiere decir que a lo largo de ese lapso no se presentaran dificultades, graves algunas de ellas. Chile mantenía pendientes viejas querellas con Bolivia respecto al desierto de Atacama, disputado por ambas y que había cobrado importancia a raíz de su riqueza minera. Por un tratado se procuró zanjar la cuestión, pero, en una cláusula del mismo, figuraban franquicias impositivas para las compañías chilenas radicadas en la zona, que Chile consideró vulneradas por un gravamen creado por los bolivianos sobre las exportaciones. Luego de reclamos, respuestas y rechazos, las tropas chilenas ocuparon la ciudad de Antofagasta, en territorio de Bolivia, promediando 1879. Perú estaba aliado con esta mediante un pacto secreto, de manera que intervino en la contienda, conocida como Guerra del Pacífico. Fue una lucha sangrienta, terrestre y naval. Las simpatías e intereses argentinos se inclinaban hacia el lado de la alianza peruano-boliviana. Hasta el punto que Roque Sáenz Peña, quien llegaría a ser presidente de la República, combatió en las filas peruanas, alcanzando el grado de teniente coronel y batiéndose con bravura en la defensa del Morro de Arica. A comienzos de 1881, los chilenos tomaron Lima y todo el litoral peruano, como ya habían hecho con el de Bolivia. Nuestro país también había suscripto con Chile un tratado de límites, en 1877, pero la demarcación consiguiente hallaba serios tropiezos en la práctica, agravados por los vientos triunfales que corrían del otro lado de la cordillera, con motivo de los éxitos alcanzados en la Guerra del Pacífico. Esto creó una difícil situación internacional al gobierno de Roca, no obstante lo cual se firmó un nuevo tratado, en julio de 1881. Mediante el mismo, se cedió el estrecho de Magallanes, obteniéndose en cambio la renuncia chilena a sus pretensiones sobre la Patagonia. La transformación de Buenos Aires en capital de la nación dejó sin capital a la provincia de Buenos Aires. En virtud de ello, su gobernador, Dardo Rocha, se lanzó a construir una ciudad que cumpliera esas funciones, en un lugar llamado Las Lomas de Tolosa, del partido de Ensenada. Nació así La Plata, que fue levantada en breve tiempo, ya que su piedra fundamental se colocó en marzo de 1882 y, 2 años después, allí se instalaban las autoridades provinciales. Pocos recuerdan hoy esa extraordinaria prueba de eficacia para ejecutar un gran proyecto. En las escuelas de Buenos Aires se enseñaba el catecismo, conforme a una ley provincial que recogía la tradición, vigente sin discusiones desde siempre. En 1881, el ministro Pizarro lanza un proyecto de ley de educación general de la República, que le da carácter gratuito y obligatorio, manteniéndose la enseñanza religiosa. Para otorgarle respaldo al proyecto, convoca un congreso pedagógico, que reunirá a figuras notables de la cultura y la política argentinas. Antes de inaugurarse dicho congreso, renuncia Pizarro y lo sustituye en el ministerio Eduardo Wilde. A poco de iniciarse las sesiones, se aprueba una moción que excluye de los debates la cuestión de la enseñanza laica o de la enseñanza religiosa. No obstante ello, al tratarse el plan propuesto por el director del colegio alemán, se advirtió que la cuestión era insoslayable, pues, si la enseñanza religiosa no se mantenía expresamente, quedaría indirectamente suprimida. Propuesta su inclusión por los congresistas católicos José Manuel Estrada, Miguel Navarro Viola, Pedro Goyena, Tristán Chaval Rodríguez y otros, la misma no es aprobada y los católicos se retiran del Congreso. Se inicia un encendido debate que conmueve al país. Los representantes que se han retirado del Congreso fundan el diario La Unión y se reúnen en un club al que llaman la Asociación Católica, opuesto al Club Liberal,
fundado por Juan María Gutiérrez. Toma activa participación en aquella controversia la masonería, y Sarmiento, que no ha dejado de militar en ella, truena contra los jóvenes de la Unión desde las columnas de El Nacional. El proyecto de ley del gobierno, que mantiene la enseñanza del catecismo en las horas de clase, llega a la Cámara de Diputados. Allí es modificado por la mayoría, que lo ajusta al plan del Congreso Pedagógico, eliminando tal disposición. Wilde no solo acepta sino que impulsa la modificación. Al concluir el periodo ordinario de sesiones, la ley tiene solo media sanción y la polémica continúa, enconada. Avellaneda publica un folleto, en defensa de la enseñanza religiosa, Sarmiento publica otro, a favor de la enseñanza laica. Así las cosas, en abril de 1884, el vicario capitular de Córdoba, Monseñor Jerónimo Clara, difunde una pastoral donde, entre otras disposiciones, prohíbe a los católicos enviar sus hijos a la escuela normal cordobesa, regenteada por maestras protestantes, norteamericanas. El gobierno califica como subversiva la pastoral y suspende en sus funciones a Monseñor Clara, fundándose en el derecho de patronato. El de patronato era el derecho concedido por el Papa a los reyes de España, para resolver respecto a determinadas cuestiones privativas de la Iglesia, figurando entre ellas intervenir en la designación de obispos y la provisión de parroquias. Se trataba de una concesión otorgada en atención al acendrado catolicismo de los monarcas españoles y a las peculiares circunstancias planteadas por la guerra de reconquista contra los moros y la evangelización de América. Los gobiernos que se sucedieron, después de la Revolución de Mayo, sostuvieron haber heredado aquella facultad. Roma no lo entendió así. Monseñor Clara responde, declarando nulas las resoluciones oficiales que coartan el magisterio de la Iglesia. 4 profesores universitarios adhieren a lo expresado por el prelado y son cesanteados por el gobierno. Entre esos profesores se cuenta Estrada, que dicta Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires y es rector del Colegio Nacional. Al despedirse de sus alumnos pronuncia un inflamado discurso, uno de cuyos pasajes se hará célebre: de las astillas de las cátedras destrozadas por el despotismo, haremos tribunas para enseñar la justicia y predicar la libertad, dice. El 8 de julio de 1884, la Cámara de Senadores aprueba el proyecto modificado en diputados y queda sancionada la Ley 1420, de enseñanza común. Poco después, la señorita Armstrong, directora de la Escuela Normal de Córdoba, se entrevista con el delegado apostólico, Monseñor Matera, a fin de procurar el levantamiento del interdicto que pesaba sobre esa escuela, desde que lo dictara Monseñor Clara. La entrevista disgusta al gobierno y, luego de algunas alternativas, este expulsa al delegado del Papa y quedan rotas las relaciones del país con la Santa Sede, 18 de octubre de 1884. No pasó mucho tiempo desde el dictado de la ley que suprimía la enseñanza del catecismo en horas de clase hasta la sanción de otra, creando el registro civil. En virtud de ella, las actas administrativas de nacimiento reemplazarán a las partidas de bautismo, asentadas en los libros parroquiales, y los matrimonios pasarán a ser celebrados por funcionarios públicos. Tal medida fue considerada una nueva provocación dirigida contra los católicos y otras se sumarían a ella. Ya que el gobierno intervino en la provisión de parroquias y, en septiembre de 1886, cedió al pastor anglicano Thomas Bridges 8 leguas de campo en Tierra del Fuego, para apoyar así su tarea de convertir los aborígenes al protestantismo. Oponiéndose a la cesión, los legisladores católicos señalaron atinadamente que la misma vulneraba el mandato constitucional que establecía la obligación del gobierno de catequizar a los indios. En julio de 1883, el Club Liberal, profundamente influido por la masonería, dirigió una comunicación a los diputados que respondían a su línea, exponiendo en ella el programa de medidas que se proponía impulsar, tendientes a establecer: 1. La enseñanza laica; 2. El matrimonio civil; 3. La abolición de los registros parroquiales; 4. La supresión de fórmulas religiosas en el juramento de funcionarios; 5. La secularización de los cementerios. Cabe observar que, pronto, la mayoría de esos puntos se hicieron realidad. He mencionado la transformación operada en Buenos Aires durante el gobierno de Roca, obra del intendente Torcuato de Alvear, que la dotó de avenidas y edificios magníficos. Se pagó, sin embargo, un alto precio por esos adelantos, pues, al tiempo que la ciudad adquiría brillo y cierto aire francés que la distinguiría, perdía algunas de sus características tradicionales. En efecto, con motivo del replanteo urbano,
fue demolida la recova que dividía la Plaza de la Victoria, bautizada en esa época como Plaza de Mayo, y parte del Cabildo. Mencioné asimismo el crecimiento de la inmigración, registrado por entonces. Aportó estabrazos vigorosos, que contribuyeron grandemente al crecimiento del país, y la inyección de sangre europea que significó, vino a determinar la aparición de un nuevo tipo humano que, con el tiempo, caracterizaría a nuestra población. Pero, a la vez, esa irrupción de nuevas gentes resultó un factor gravitante para que se fueran diluyendo muchas condiciones propias del argentino viejo. Cuentan que Roca. La última reforma constitucional completó las metas propuestas por el Club Liberal, al modificar la fórmula para el juramento del presidente y vice de la nación. Acodado en un balcón y viendo desembarcar los nutridos contingentes de inmigrantes, expresó preocupación por el destino de la República, cuyo rumbo fijarían a poco andar los hijos de aquellos recién llegados. En cuanto al puerto, cuya construcción se debe al empeñoso esfuerzo de Eduardo Madero, vino a satisfacer una necesidad urgente. Hasta contar con él, los buques debían anclar costa afuera y acudir a complicados transbordos. Problema que se agravaba cuanto más calaba el vapor, quedando resuelto gracias a los trabajos felizmente concluidos por Madero. Con Roca llegó al poder, en conjunto, la que luego sería conocida como Generación del 8O, algunos de cuyos integrantes ya habían participado individualmente en la conducción del país. Se trató sin duda de una generación brillante, compuesta por hombres nacidos durante los años 40 del pasado siglo. Educados en el liberalismo que se impuso después de la caída de Rosas, vieron en la vigencia de las libertades individuales el hito político más alto que pudieran proponerse alcanzar los gobiernos, y, en la instauración de la libertad de comercio, una panacea para asegurar la prosperidad de las naciones. Creyeron con convicción dogmática en el progreso indefinido, fueron cultos y refinados. Aunque viajaron al extranjero, admirando la cultura francesa y la practicidad británica, resultaron no obstante auténticamente argentinos, pues, la mayoría de ellos, contaron con raíces familiares que se hundían en el pasado nacional. Incluso quienes eran hijos de inmigrantes, compartieron ese arraigo por haberse asimilado a la clase que aquí mandaba, en la que se insertaron por méritos propios y que los adscribió por completo. Entre las figuras de tal generación cabe mencionar al mismo Roca, a Carlos Pellegrini, José Manuel Estrada, Miguel Cañé, Eduardo Wilde, Ignacio Pirovano, Pedro Goyena, Tristana Chaval Rodríguez, Norberto Quirno Costa, Aristóbulo del Valle, Eugenio Cambaceres, Lucio Vicente López. Contándose entre los mismos políticos, militares, literatos y algún científico. Con motivo de las divergencias de índole religiosa que sostuvieron, algunos autores los dividen en católicos y liberales. Y, aunque tal división responda a la terminología entonces vigente, quizá podría discutirse pues, en rigor, liberales fueron todos conforme al pensamiento extendido en la época, católicos unos y laicistas los otros. Para ilustrar sobre la confianza con que miraban el futuro y sobre el patriotismo empírico que alentaban, parece oportuno transcribir algunos párrafos de una carta que mi bisabuelo Ignacio Pirovano, el famoso médico de esos años, escribió desde París, el 3 de mayo de 1873, y que fue publicada íntegra por el diario La Verdad, de Buenos Aires. Decía Pirovano, ante el majestuoso aspecto científico que presenta la Francia, recuerdo a mi patria, y confirmo la buena idea que había formado al ver los instrumentos de instrucción de que se está llenando. Esos elementos de instrucción, no solo perfeccionarán a los hombres y aumentarán la dignidad argentina, sino que reportarán más tarde incalculables riquezas para el mismo país. La conservación de carnes, la remoción de la inmensa costra mineral de nuestro país, y en fin la resolución de tantos otros problemas, no serán sino la obra del sabio argentino, que entonces devolverá centuplicado lo que la nación ha de gastar en cada laboratorio. En materia económica, se ha hablado de un proyecto del 8O, pretendiendo trasladarlo a nuestros días. Ello no parece razonable pues, en primer lugar, dicho proyecto nunca fue formulado orgánicamente y, por otra parte, las circunstancias variaron con el correr del tiempo, en el mundo y en la Argentina. Ha de tenerse en cuenta, al respecto, el carácter complementario de nuestra economía con la inglesa, vigente por entonces y que sería explícitamente reconocido mucho después, en ocasión de firmarse un acuerdo referido al comercio de carnes, cuando uno de los negociadores que nos representaban, Guillermo Leguizamón, dijo, la Argentina se parece a un importante dominio británico. Esa circunstancia, paladinamente admitida por Sir William,
Leguizamón fue distinguido con ese título por la corona, facilitó el vertiginoso crecimiento registrado entre el final del siglo XIX y los primeros años del XX, a despecho de algunas crisis que lo afectaron. Pero, simultáneamente, impidió que se echaran las bases para que tal desarrollo fuera autónomo y armónico, como el logrado por los Estados Unidos mediante las medidas, vigorosamente proteccionistas, que cimentaron su poderío industrial. Para explicar las penurias que sobrevendrían más tarde, alguien expresó con picardía: el drama económico argentino se debe a que Inglaterra incurrió en la descortesía de iniciar su decadencia sin habernos avisado antes. Y, siempre en lo que atañe a economía, el gobierno de Roca dejaría tras de sí importantes realizaciones, numerosas denuncias referidas a grandes negociados y un fuerte endeudamiento interno y externo. Para la sucesión presidencial, Roca impuso la candidatura de Miguel Juárez Celman, cordobés y concuñado suyo, ya que ambos estaban casados con dos hermanas Funes. Sin llegar a cuajar en candidaturas, quedaron en el camino las ambiciones de Bernardo de Irigoyen y Dardo Rocha. Manuel Ocampo encabezó la fórmula vencida, impulsada por una coalición de partidos que reunía a católicos, mitristas y partidarios de Rocha y don Bernardo. Carlos Pelagrini acompañó a Juárez como candidato a vicepresidente. Y, el N de abril de 1886, fueron consagrados por amplia mayoría en los colegios electorales. El 10 de mayo del 86, ya electo Juárez Celman, Roca se dirige caminando desde la Casa Rosada hasta el Congreso, situado a media cuadra, para abrir sus sesiones ordinarias. En la esquina de Balcarce y Victoria, hoy Hipólito Yrigoyen, un sujeto se precipita sobre él y lo golpea en la cabeza con una piedra que lleva en la mano. Pelagrini, a un ministro de guerra, captura al agresor y lo entrega a la policía. Con la frente cruzada por una venda manchada de sangre, Roca lee no obstante su mensaje a las cámaras. Más tarde, antes de delegar el mando, indulta al autor del atentado y le consigue un empleo. El nombre de este era Ignacio Monjes.